Buenos días, otro día más de Baby Led Weaning al cuadrado. Hoy creo que es el día 28 del Baby Led Weaning desde que nos aventuramos en este apasionante método con mis mellizos. Ya llevan casi un mes, empezaron a los 6,5, ahora tienen 7,5. Y hoy se me ha ocurrido pues una forma perfecta, ideal de introducir hierro y cereales a la vez. He hecho nuggets de pechuga de pavo naturales, caseros. ¿Cómo los he hecho? Muy fácil. He cogido las pechugas de pavo, las he triturado con la Turmix y luego en un plato he preparado copos de avena integrales, que ya los venden hechos. De estos que ya están hechos, he echado un poquito de leche de almendras, que será el ingrediente nuevo de hoy, la leche de almendras, las almendras en sí que no la habían probado. Un poquito de harina de trigo y un poquito de pan rallado. Pan rallado, ya han probado el pan, o sea que esto nada. Hoy ingrediente nuevo es la avena. ¿Por qué he utilizado la leche de avena no, las almendras? ¿Por qué he utilizado la leche de almendras? Pues básicamente porque en vez de poner huevo para ligar la mezcla, pues algo tenía que poner y se me ocurrió que la leche de almendras pues tiene mucho calcio también. Y así evitamos la intolerancia que le pueda ocasionar al huevo la leche, más que nada porque aún no la han probado. Cuando introduzca el huevo pues ya podremos hacer rebozados con el huevo. Y bueno, esto he hecho, pues he amasado así un poco la pechuga de pollo triturada y lo he envuelto bien con la mezcla que os he comentado anterior, con la avena, la harina y la leche y el pan. Para que quede esta textura por fuera crujiente, que es pues, la textura de los nuggets, y que ellos se lo puedan comer pues perfectamente como estáis viendo. Yo los he probado y la verdad que están buenísimos. Claro, les falta la sal, pero bueno, aún así tiene un saborcillo muy bueno, ¿eh? Se pueden comer sin problemas. Ya veis que están los dos, chiqui, que no dicen ni pío. Bueno, ahí hemos visto una pequeña... ha tosido Tiago y ha recolocado el alimento y al final pues mira, se lo está comiendo el trocito ese. Encima hoy va a ser un día bastante limpio. Y bueno, también tengo preparado pues unas verduras al vapor, repetimos. Es el calabacín, la patata, la zanahoria y el brócoli. Y de postre intentaremos darles piña. Piña, el Eric la ha probado ya en 2 ocasiones y el Tiago en una. Entonces me interesa volver a introducir la piña por aquello de que la prueben 3 o 4 veces y ver que realmente pues no produce ninguna reacción alérgica. Ya he comentado alguna vez que las reacciones alérgicas pues se suelen producir cuando ya ha habido algún contacto con el alérgeno, ¿no? En sí, porque es cuando el cuerpo ya le ha dado tiempo a crear pues las inmunoglobinas tipo E, que son las que reaccionan contra las proteínas y reaccionan pues eso, pensando que es un patógeno que lo tienen que combatir. Y veo que aquí a Tiaguín se le está cayendo el babero, pero cualquiera se lo quita, oiga, y se lo pone bien. Está todo emocionado. Bueno, pues los nuggets a mí me han gustado, pero yo creo que a ellos también, ¿eh? Encima que bien se cogen, ¿eh? Luego os colgaré las fotos del platito porque es digno de ver. Bueno, lo tengo por aquí el plato. ¿Veis? Los nuggets. Aquí tengo las verduritas. También he añadido un tomate partido por la mitad. Y las zanahorias las tengo aparte, que las he dejado al vapor unos minutos más porque me habían quedado un poco duras. Prefiero que se deshagan más. Claro, para saber cuál es la dureza ideal, pues que tú lo presiones un poquito con los dedos, con la yema de los dedos, y ya se ablande y se deshaga, imitando pues la presión que pueden ejercer ellos con las encías, porque aunque tengan algún diente pues es simbólico, ¿no? He comentado muchas veces que masticamos con las muelas y muelas no tienen, o sea que cuando el alimento lo mueves por la boca, nuevamente lo echas atrás por el lado de las muelas y es cuando masticas. Y aunque tengan ya 6 dientes, muelas evidentemente aún no. Eso sobre los 15 meses, de ahí en adelante le empezarán a salir.
Qué bien, ¿eh? Qué bien hoy, ¿eh? Y sin sal, naturales, ¿verdad? Gente que dice, ay, ya lo hace rebozado, ya lo hace fritos. No, rebozado no, porque no he introducido huevos. Fritos, sí. Es que yo no sé qué pasa con el aceite. No pasa nada. Aceite de oliva virgen extra. El más bueno que podáis pagar. Y sin problemas, y para adelante. Ponemos otro a Eric. Parece que se empieza a quejar. Yo soy muy de llenar demasiado la trona en exceso, ¿eh? De seguida cuando los veo que se aburren ofrezco otro alimento y otro y otro y al final se les empieza a acumular por la trona. Pero es que cuando son así tan pequeños que todavía les cuesta tanto coger las cosas, me gusta más evitar la frustración, no llegar a ese estadio donde están con la frustración de no poder cogerlo y ofrecerle algo grande que lo puedan coger. Al final, ¿qué pasa? Que tiene la bandeja llena de trocitos pequeños. Pero bueno, no me preocupa. Ya más adelante, sí que cuando ya se manejen mejor, sí que insistiré en que ellos intenten recuperar esos trocitos pequeños y se entretengan más. Pero de momento ahora lo importante es que ese interés que tienen por los alimentos no lo pierdan porque se cansen de intentar cogerlo. Para mí es más importante intentar que estén en la trona contentos, animados y que vean que no les cuesta tanto coger las cosas. No les quiero crear un momento de estrés ni de tensión. Pues esto está siendo un éxito, ¿eh? Estoy muy contenta porque mira, estaba ahí mi ratito yo cocinando mientras ellos echaban la siesta matutina. Bueno, matutina. Se han dormido sobre las 12:30 y se han despertado sobre las 2:15. Bueno, en realidad Tiago se ha despertado y se ha ido un poco gateando hacia Eric y lo ha despertado a Eric también. Pero bueno, ya habían dormido 2 horitas. Están bastante descansados, les he cambiado el pañal, les he dado pecho como siempre y los siento tranquilitos porque no quiero que estén incómodos para nada. Eric ya se empieza a cansar un pelín, ya lo veo yo ahí girándose. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eric, mira, le vamos a introducir otra cosa nueva a Eric para que no se aburra. El calabacín. A ver el calabacín. Calabacín enorme. Es prácticamente partido en 4 trozos. He cogido el calabacín, partido por la mitad y por la mitad a lo largo y a lo ancho. He hecho así al vapor, ya veis la textura que tiene, que Eric prácticamente se le está deshaciendo al cogerlo. ¿Veis? Pero bueno, yo quería que lo pudiera coger bien y que se les haga sin problemas. Y así también pues agobia menos. Tiago está encantado con su nugget. Este sí que está rebañando bien las miguitas porque no le he dado más. Ahora le daré otro también, pobrecillo. Toma, Tiago. Ahí. Tiago, no sé si porque tiene las manos más grandes o porque cada niño tiene una evolución diferente. Tiago coge los alimentos pequeñitos con mayor facilidad que Eric. Tiene los dedos más largos o bueno, o ha evolucionado diferente. Sin embargo, ya os digo que Eric prácticamente hace el culebrilla y prácticamente está ya en una fase de pregateo total, pregateo a 4 patas, de levantar la tripa y todo. Y balancearse y Tiago es impensable, con lo gordo que está, lo de levantar la tripa le va a costar. Y bueno, cada niño tiene su evolución. Yo aquí tengo la evidencia, tengo 2 a la vez, criados exactamente igual y cada uno a su ritmo. Y uno más gordito que otro y alimentados igual. Esto insisto mucho porque yo ya de embarazada lo dije, seguro que uno es más gordito que otro y la leche es la misma y la mamá es la misma y yo hago lo mismo, para que veáis que bueno, que si hubiera tenido primero a Eric y no a Tiago, o primero a Tiago y luego a Eric, a lo mejor alguna mamá hubiera pensado, uy, pues qué pequeño, qué más delgado, uy, pues la leche no alimenta, ya entras a dudar. Cuando es a la vez, pues es evidente que cada uno tiene su evolución. Y no todos los bebés son gorditos, es que cada uno, aunque le diera de comer otro tipo de alimentos, la genética es lo que más puede.
A lo mejor de aquí a un año estamos hablando y es al revés. Eric es más grande y más gordo y el otro más pequeñín. También pega muchos cambios. Lo importante es ver que el niño está contento, que está feliz, que se mueve, que sonríe, que tiene vitalidad y eso es señal de que está alimentado. Un niño que pasa hambre o que está anémico, no, ni se mueve, ni se ríe, ni tiene vitalidad, ni nada de nada. Los pediatras a veces tendrían que dejar de mirar tanto los percentiles y mirar al niño. Esto lo decía Carlos González en uno de sus libros, ¿eh? Un buen pediatra, solo con mirar al niño, ya tendría que saber si está bien o si está mal. Ojo, yo tengo una pediatra así, ¿eh? Yo tengo una pediatra que ni le pregunta a la enfermera ni cuánto pesaba, ni cuánto me dio, ni nada. Los ve y dice, están perfectos. ¿Por qué? Porque solo con verlos, y ya le dijo una vez, no, si yo solo con verlo ya sé si está bien. Hombre, claro, porque ya se le ve al niño. A veces tanta información, yo lo digo, un exceso de información es malo. Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas no estaban tan... no les comían tanto la cabeza ni les preocupaban tanto los médicos con los percentiles, las tablas y las bandanas. Bueno, pues han pasado los dos las verduritas. Le he puesto a Tiago el calabacín, también, igual que a Eric, que ha comido un buen trocito. Bueno, como se empezaba a cansar Eric, he tenido que sacar la pinilla. Y ya os lo he dicho que va a días, ¿eh? Hay días que muy bien y hay días que se cansa antes. También he notado porque hay noches que a las 7 están despiertos, los pongo a cenar con David. Porque ahora cada vez cenamos antes en mi casa, con tanto niño. Y anoche los puse a cenar y oye, la mar de bien, ¿eh? O sea que si están despiertos pues les voy a ofrecer. Porque al mediodía a veces están más pesaditos. También me pilla a mí sola y me cuesta más, ¿no? El poder estar por ellos así atendiéndoles y encima grabar. Tiago, eres un espectáculo comiéndote el calabacín sin manos. ¿Eri? ¡Ay, que se te cae la piña! ¡Que se te cae! ¡Que se te cae por el huevo! ¡Que se te cae! 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 ¡Qué bien nos lo pasamos, eh! Pues el Tiago se está acabando el calabacín, ¿eh? Así a lo tonto, Claro, es que está tan meloso, tan suavito, ¿verdad? Que no hay ni que masticar. Y mirad, a Eric también le ha gustado porque lo ha recuperado. Tiago, ya dominas la técnica, ¿eh? Ya sin manos, tú. Qué bien, ¿eh? Ta la 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 la, ta la la la, na 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 na. Qué bien me lo como todo. Qué bien. Estos niños que grandes se van a hacer. Tiago le ha cogido la zanahoria a Eric. Eric por fin ha cogido. Que yo ya me estaba mosqueando porque no cogía la piña. Y voy a ver si nota él algo raro con la piña y por eso no la coge. Pero no, parece que está ahí comiéndosela sin problema. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Ay, a lo tonto son casi las 3, ¿eh? De aquí a un rato está aquí en la villa del cole. Ay, qué rico está todo. Alimentos de verdad. Alimentos naturales y sin congelar. Taca. Alimentos saludables están en el supermercado, ¿verdad? Pero no en la sección de potitos. Un vídeo de esto se lo tengo que enseñar a la enfermera. Le dará un espasmo. Menos mal que pasó bastante de sus indicaciones. Ta la 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 la.
Talalalam. Tilililililim. Talalalam. Talalalam. Na 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 na. Tiririri. 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 Jesús. Ay, que siguen resfriados ustedes.